con nosotros, efectivamente. ¿Cómo estamos, Castor? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Alberto? Muchas gracias por la muy amable invitación, un gusto. Bueno, Castor López a ver, difícil de presentarlo, porque Castor López tiene como varias facetas, ¿no? Ingeniero de profesión, pero además con varios posgrados en la materia, también metido en el mundo de la economía, metido en el mundo académico, por cierto, y también en la política, que es tal vez esa pasión que nos une a muchos, ¿no? Cada uno desde su lugar. Y en ese caso, Castor, agradecerte que hayas aceptado esta invitación para contarle un poco a la gente. Arranco por lo fundamental. ¿Cómo te tomó la pandemia? ¿Dónde te agarró la cuarentena? Me agarró acá en Santiago del Estero. Si bien con alguna frecuencia uno viaja a Buenos Aires, me agarró acá y bueno, dos hijos tengo en Buenos Aires, pero una hija acá en Santiago con algunas nietas acá. Así que bueno, la vamos llevando, ¿no? No sin los sinsabores de todo, ¿no? Pero al estar en el mundo del conocimiento realmente hicimos una tarea muy importante con las fundaciones que estoy relacionado y con las universidades y hemos continuado con las clases sin mayores inconvenientes, incluso tomando exámenes, o sea que, bueno, hice en meses lo que hicimos todos, ¿no? Que veníamos postergando de educarnos digitalmente, más que nada nuestra generación, lo tuvimos que hacer sí o sí porque no quedaba otra posibilidad, ¿no? Y en ese contexto, el título que le pusimos a la conversación de hoy arranca con esta cuestión de la preservación del virus, ¿no? Es como que arrancamos las preocupaciones de este año, nos tomó de sorpresa, por cierto, la primera preocupación tuvo que ver con esto de si nos preocupamos por la salud o nos preocupamos por la economía. ¿Cómo te tomó ese debate en ese primer momento, Castor? Claro, fue un debate muy extremo, ¿no? Todos lo visualizamos como muy extremo porque no intervenía la variable temporal y así como hay salud y economía hoy, también hay salud y economía en el futuro, ¿no? Así que no era tan sencillo. Creo que ya a 5 meses vista de cuarentena, ya comenzamos a tener algunas certezas de que pudo haber pasado si uno mira algunos números de la caída de la economía y cuándo ocurrió, y números del incremento de contagios y cuándo ocurrieron, ¿no? Y comienzan a delimitarse las responsabilidades de la pandemia o de la cuarentena elegida como herramienta de cuidado de la pandemia, ¿no? En el caso Con el, argentino, sí, con el diario del lunes, digo, que claro, tenemos la sensación hoy de que la cuarentena se anticipó demasiado en el tiempo y las exacto. preocupaciones por la economía se minimizaron demasiado, ¿no? Exacto, que se presumía, ¿no? Pero ya tenemos el dato, estaba mirando el dato de la peor caída de la economía, ocurrió entre abril y mayo, y lo más alto de los contagios están ocurriendo en julio-agosto. O sea, una cuarentena perfectamente diseñada, quizás iba a tratar de hacer una sincronía, ¿no? De que cuando los contagios estén escalando, allí ocurre la caída económica. Lo que también no quedó muy claro es cuánto se usó del tiempo para incrementar la capacidad instalada del sistema de salud, que es un mix de camas, estas UTI que se llaman, pero más personal y más insumos, ¿no? Es una polinómica, ¿no? No es solo camas disponibles, porque personal también pasa a ser un cuello de botella muy relevante. ¿No te quedó la sensación, Castor, de que todo el mundo intuía, mejor dicho, más que saber, intuía que había que entrar de alguna manera a la cuarentena, cualquiera fuera su forma, pero que también nadie tenía muy claro cómo se sale de eso? Sí, 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 es verdad. Sí, si uno revisa a los 190 y pico de países, creo que existen solo 3 o 4 que no han sido afectados, pero todo el resto ha recurrido a la cuarentena, una solución antiquísima, ¿no? Antiquísima de la humanidad para preservarse de estos virus de alto nivel de contagio. La sensación que queda es que testeos, segmentos territoriales y sectoriales de producción podían haber sido mejores. He leído los casos de algunos países
donde han hecho dos grandes listados. Listado de actividades productivas según su contribución al producto y listado de actividades productivas según su riesgo de contagio. Cruzaron eso y al cruzar esos dos listados quedó un índice de prioridades para preservar salud y minimizar los daños colaterales a la economía, ¿no? No hemos visto una exposición de ese tipo, eso está claro, el nivel de testeos podría haber sido más alto, estimo, ¿no? Bueno, son todas presunciones, hipótesis que hacemos. Ahora, cuando miras el comportamiento del mundo en este tema, pareciera que, salvo algunos casos extraordinarios, tal vez el de Italia, en algún punto la pandemia en Nueva York en particular, diera la sensación de que no, el mundo, digamos, tuvo el sistema al borde del colapso, pero no colapsó en casi ninguno de estos casos, ¿no? Salvo estos puntualmente que nombré o que mencioné, probablemente uno porque lo tomó demasiado por sorpresa en el caso de Italia, sin las previsiones del caso, y bueno, el caso de Nueva York probablemente merezca un estudio más profundo, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que las grandes urbes de alta densidad poblacional han sido las que más han sufrido el flagelo, ¿no? Es un clásico la comparación de los casos de Nueva York con Los Ángeles en Estados Unidos, ¿no? Lo diferente que ha resultado, y ahí la gran diferencia es la densidad poblacional, ¿no? O sea, de acá en más, las arquitecturas urbanas tendrán que repensar estas ciudades, megaciudades, ¿no? Que además en Sudamérica, en Latinoamérica tenemos unas cuantas, y cuando uno recorre la Europa, tanto occidental como oriental, bueno, ve ciudades de 3, 4 millones de personas, 2 millones, 1 millón, un tamaño apacible para trabajar y vivir, ¿no? Quizás haya algo de eso y que notaríamos en los precios del real estate de grandes ciudades versus otras, más aún ayudados por la economía del conocimiento, que si bien en Argentina un sector todavía relativamente bajo le permite estar en algún lugar con muy buena conexión para trabajar hacia cualquier lugar del país mismo y del mundo, ¿no? O sea, yo creo que ese se viene un debate donde van a participar urbanistas, arquitectos, médicos, infectólogos, en fin. El diseño de nuestras ciudades va a merecer una interpelación. Y en el caso de Argentina particularmente, Castor, ¿qué sensación te deja ese primer intento unitario, por llamarlo de alguna manera, de tener una política única en toda la República Argentina, a pesar del comportamiento, digamos, bastante disímil desde el mismo comienzo de la pandemia, donde claramente aparecían provincias que no aparecían como gravitantes en el peso de los números y que fueron, digamos, virtualmente paralizadas durante varias semanas, hasta que recién empezó a aparecer el federalismo cuando empezó a caminar la cuestión, ¿no? Sí, sí, exacto, coincido con vos, quizás eso nos podríamos haber ahorrado, pero bueno, Argentina es uno de los pocos países del mundo en realidad que ha elegido un sistema federal, que además es el sistema institucionalmente más complejo, o sea, se necesita mucha arquitectura política, social y institucional para ser federal. Tanto es así que no creo realmente que lo seamos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es un desafío que nos hemos planteado allá desde 1853, quizás lo hicimos hasta inicios o incluso mediados del siglo XX, pero de allí para acá, con el sistema de coparticipación federal de impuestos, destruimos en términos económicos el federalismo, y con la destrucción del federalismo económico destruimos el federalismo político, ¿no? Así que ahí tienes otro punto de debate. Si, yo creo que sí hubo un exceso de una medida unitaria en un inicio, que luego fue reconociendo que había territorios y sectores de actividad que podían tener criterios distintos. En ese sentido, el interior la sacó más barata que la capital, digamos, salvando algunas excepciones como el caso de Chaco, ¿no? Que por ahí sale la matriz. Pero digo, claro, en términos generales, el interior de la Argentina recibió, digamos, un impacto más bajo, inclusive en lo económico. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, el impacto económico ha sido menor en las provincias, seguramente, incluso en provincias, digamos, en las avanzadas, ¿no? Como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, bueno, ustedes Entre Ríos,
que en lo que es, acá lo que ha sido muy crítico es este denominado AMBA, ¿no? Esa creación, casi te diría una creación electoral, de gran rédito electoral y de pésimas condiciones de vida, que venía funcionando de una manera muy penosa, porque en términos electorales era muy redituable no tocar esos sistemas urbanos, pero que han sido muy penosas las consecuencias ahora con el COVID-19, eso es innegable, ¿no? Deberíamos, otra vez la clase política debería hacer un ejercicio de no incurrir en esas atracciones tan fantásticas electorales, de concentrar mucha gente. Está el clásico ese del municipio de La Matanza, cuyo intendente generalmente se vanagliora de ser mucho más relevante Que mucha provincia. que muchos gobernadores, que muchísimos gobernadores, ¿no? Así Ahora, que... ahora hay un lugar común, Castor, que se ha popularizado en Argentina porque parte del discurso político que tiene que ver con que, bueno, esta es una crisis global, todo el mundo la está pasando mal, el virus no distingue ricos de pobres, no distingue países desarrollados de países subdesarrollados, y bajo ese discurso diera la sensación de que Argentina está como enganchado, como si fuera un vagón más del mundo, y entonces, bueno, si el mundo se cayó, Argentina se cae, si el mundo se recupera, Argentina se recupera. ¿Qué opinás de esa visión? No, yo creo que escuché ese y escuché otro peor, A ver, podía ser escuché otro peor, que esto podía resultar parecido a la recuperación de la crisis 2001-2002, que no tiene nada que ver con lo que va a pasar con la recuperación que tuvimos. No vamos a tener esa serendipia de precios extraordinarios de nuestros productos exportables, ¿no? O sea, ese es uno, pero lo que vos dices es absolutamente cierto, porque Argentina, a ver, yo te había preparado un raconto, no tiene a una ver. moneda nacional, no tiene una moneda nacional que sirva para el ahorro y la inversión, solo sirve para un consumo de estricto corto plazo. Tiene un contexto de alta inflación y probablemente creciente. En política fiscal el gobierno ya no tiene margen, la dominancia fiscal ha llegado al máximo, 170 impuestos que están operando al tope y han provocado lo que provoca una economía, una parálisis absoluta de crecimiento. Sin mercado de capitales domésticos, sin crédito externo, hasta al menos hasta estas horas, no sé, escuché versiones de que podría haber una resolución en la renegociación de la deuda, que todo el mundo lo visualiza como, bueno, no todo el mundo, mucha gente lo visualiza como la culminación de un proceso y no es más que el punto de partida. O sea, renegociar la deuda, canjearla, es el punto de partida de lo que vamos a tener que hacer. Y nosotros estamos trabajando mucho en que Argentina está en una situación muy compleja, porque tiene una encerrona política en el sentido de dos grandes coaliciones, que con un movimiento de solo 5 puntos de la población, de los votantes, hacia uno u otro sentido, mueve un gobierno que tiene percepciones muy distintas de las políticas que se deben aplicar al país, ¿no? Esa es una primera cuestión. Entonces, la que pierde queda en condiciones de paralizar al que gana. Y eso ocurre porque no estamos encontrando un núcleo básico, mínimo, de suficientes consensos preideológicos, absolutamente preideológicos. Podría haber un menú de consensos preideológicos que nos quite de esa encerrona que le llamo yo. Creo que hubo un politólogo de apellido Pontoriero hace muchos años que le llamó a esto empates hegemónicos, que es una cosa no buena que le pasa a una sociedad cuando dos fuerzas políticas están muy parejas y la que pierde tiene capacidad para obturar todas las iniciativas de que gana porque no consiguen tener ese consenso básico, ¿no? Y luego hay una trampa de estancamiento económico cada vez más clara. Alberto, 2/3 del gasto público hoy son salarios, jubilaciones y subsidios. Eso le quita toda posibilidad al sector público de ser motor de reactivación de la economía argentina. Y 1/3 de los ingresos públicos proviene de impuestos distorsivos, colocados aquellos que atentan al ahorro, a la inversión, a la producción, al empleo y a las exportaciones. Entonces, y eso lo agobia y lo agota al sector privado y le impide también ser el motor de despegue. Entonces, estamos en una situación muy compleja donde se junta esta encerrona política y esta trampa de estancamiento económico, y si no encontramos, reitero,
un inicio de una búsqueda del equilibrio macroeconómico, que serían reglas muy sencillas, como que el consumo privado deba crecer un poco menos que el producto, que el gasto público crezca menos que el producto, que la inversión crezca más que el producto y que las exportaciones crezcan más que el producto. Yo te podría, si nos ponemos, si nos consensuamos esos objetivos, comenzamos a llevar nuestra expresión macroeconómica del país a una expresión más, más acorde, más estándar, más homogeneizable. Ya no te digo al mundo, homogeneizable a la región de Latinoamérica, ¿eh? O sea, así que la situación, yo creo que no son correctas las evaluaciones de que nos va a ir como a todos, porque no es así. Tuvimos que hacer uso de la bazuca monetaria para duplicar la emisión monetaria y salir adelante con lo más sencillo, que era emitir. O sea, acá se habla mucho de esfuerzo del sector público, pero ¿qué es lo que hizo? Puso a pleno motor la bazuca monetaria, que se llama, y sostuvo algo del consumo privado y el gasto público. El desafío viene después, porque los motores de reactivación económica ya no van a poder ser consumo privado y gasto público, van a tener que ser inversión pública y privada y exportaciones. Y allí la cosa ya no es tan sencilla, ¿no? Por eso Sí. el título que habíamos propuesto, la preservación sanitaria y económica del virus, está todo bien, bárbaro, parecería que somos igual que todos. Pero no, tenemos condiciones previas de salud económica y de salud política muy diferentes del resto del mundo, o de gran parte Digamos, de... haciendo una parábola como le gusta hablar a los epidemiólogos y a los sanitaristas, haciendo una parábola, digamos que Argentina entra a la pandemia con un montón de comorbilidades, ¿no? O sea, es como si fuera un paciente añoso, diabético, hipertenso, obeso, con algunos problemas inmunodepresivos. Digo, Argentina viene con esa lista de problemas estructurales que planteaste, políticos en algunos de ellos y económicos, unos cuantos, Sí. que hacen un poco, digamos, que el pronóstico sea reservado, siguiendo la línea de la analogía médica, ¿no? Y la pregunta sería, en ese contexto, porque también hay otra leyenda y otro lugar común que me gustaría tu opinión. La leyenda dice que Argentina se recupera siempre. La leyenda dice que Argentina se ha caído 1000 veces y se ha levantado otras tantas. Digo, esa leyenda que le gusta a los argentinos repetir, ¿no? Claro. Hemos pasado hiperinflación, hemos pasado Sí. corralitos, confiscaciones, golpes militares, hemos pasado Alfonsín, pero también pasamos el 99, el 2001, y entonces es como una especie de autoconvencimiento, ¿no? Somos capaces de salir de cualquier crisis. La pregunta sería, ¿somos capaces de salir de cualquier crisis? Saldremos de la crisis, pero siempre salimos un escalón abajo o varios escalones abajo. Recordad todos esos gráficos que van a veces desde 1870, a veces desde 1890 acá, y cómo Argentina va perdiendo posiciones relativas. O sea, lo que engaña allí es que realmente nos recuperamos y salimos, incrementamos, estabilizamos la caída, incrementamos nuestro producto. Pero escuché a mucha gente que lo está estudiando ese tema y diciendo, bueno, cuando salgamos vamos a tener el Producto Bruto Per cápita probablemente de 15 años atrás. O sea, si este es un juego de la oca, son varios casilleros para atrás. Que luego nos recuperaremos, pero vamos a empezar a mirarnos con Perú, con Uruguay, con Paraguay, con tantos otros países, con el mismo Brasil. En términos económicos, uno propone la mirada de los últimos 30 o 40 años y salimos desfavorecidos contra casi todo ello. Nosotros tenemos un problema estructural que es una muy escasa tasa de crecimiento económico de largo plazo. Es tremendo y no lo ponemos en la agenda. Es absolutamente, ese es el gran punto. O sea, cómo comenzar a crecer a una tasa más alta que la que hacemos, que es apenas superior a la tasa de crecimiento poblacional. O sea, nos coloca con crecimientos muy exiguos, que no podemos tener. La prueba está en el déficit fiscal continuo, salvo del 2003 al 2008, que tuvimos superávit fiscal, y lo tuvimos por estar en cesaciones de pago, ¿no? O sea, también eso hay que tenerlo en cuenta. Una cesación de pagos ad hoc, como quieran, pero lo tuvimos porque no tuvimos que enfrentar, no tuvimos que enfrentar vencimientos. Pero los déficits fiscales, sean por emisión monetaria que terminan en fogonazos inflacionarios,
o sea por deuda externa o interna. A la interna siempre la licuamos y los acreedores de esos títulos quedan pobres, totalmente desguarnecidos. Y cuando es crédito externo, terminamos con estas crisis de deuda, ¿no? O sea, la mejor prueba de nuestro exiguo crecimiento es el déficit fiscal continuo. Además hay otros números que me vienen a la memoria. De los últimos 50 o 60 años, Argentina ha pasado más de un año de cada tres en situación de recesión económica. Y ahora mismo venimos de 10 años de estancamiento, desde abril del 2018, recesión, 2019 recesión, 2020 obvio, y una recesión que probablemente sea la más alta de la historia económica moderna argentina. Luego vendrá el crecimiento económico, pero claro, cuando uno lo mira en un cronograma temporal, es solo recuperación y muchas veces incompleta. Argentina desciende escalones con el paso de las décadas. Hay dos componentes que me gustaría analizar contigo, Castor. La primera tiene que ver con un fenómeno que a mi juicio es novedoso, por ahí vos me corregís, que tiene que ver con que hace 20 años atrás, cuando fue la crisis del 2001, claro, los argentinos que les había ido mal, que se destruyeron económicamente, miraban el horizonte de buscar irse del país a cualquier costa y por supuesto miraban Estados Unidos, Europa en general, muchos de ellos se fueron a España, por ejemplo, algunos pocos eligieron el continente. Hay un dato relevante que es distinto. Hoy Chile, Paraguay, Uruguay, digamos, presentan una alternativa, digamos, tentadora respecto de hace 20 años atrás. Chile ya lo era, ¿no? Pero Uruguay en menor medida, Paraguay prácticamente no estaba en la grilla, y hoy cuando mirás a tu alrededor, resulta que los vecinos en general están, digamos, en mejores condiciones de esa recuperación producto del coronavirus y de la crisis del coronavirus, que inclusive muchos países del mundo desarrollado, ¿no? Cuando vos mirás los números, decís, ojo que va a rebotar más rápido Paraguay y Uruguay no sé, que Italia o que Francia, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre esto? Porque escucho a diario muchos argentinos con problemas económicos que están cansados del ida y vuelta del juego de Argentina, de la recesión y la recuperación, y que están pensando seriamente en empezar de nuevo en otro lado. Algunos con unos cuantos años, con un poco de temor, como tendríamos vos y yo, porque uno tiene más andado aquí que afuera, pero los más jóvenes sin ese prejuicio de arrancar en otro lado, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de ese componente sociológico que impacta en lo económico? Porque puede ser que unos cuantos se vayan. Sí, sí, es verdad, ¿no? Bueno, Argentina viene teniendo un éxodo de recursos humanos muy, muy relevante, muy penoso ese tren que estamos teniendo, ¿no? No les ofrecemos las condiciones básicas para su desarrollo. Las pruebas son las últimas sucesivas 4 leyes, ley de quiebra, del conocimiento, esta última que salió, donde intervinieron varios lobbies y no pudo salir bien la ley de la economía del conocimiento, ¿no es cierto? Y tantas otras, siempre sale de una manera, como diría, muy atada a lo antiguo, muy de una escasa valentía para ir por la modernidad, una absoluta, ¿no? O sea, un conservadorismo, porque finalmente somos un país muy conservador. Yo digo algo, el empleo informal es la prueba más contundente y evidente de ley de góndola, me está ahí haciendo recordar, y de alquileres, claro. Todas leyes, góndolas, alquileres, exactamente. Tengo una apuntada. Todas leyes que atrasan, ¿no? Exactamente, todas les falta audacia para ir en busca de la modernidad, para salir hacia la modernidad, ¿no? Y con respecto a lo que vos has planteado, Uruguay, bueno, es un país que todos lo vemos, sea porque anualmente tenemos la suerte de veranear allí o de mirar o conversar. Ustedes tienen un pasado histórico conjunto con Uruguay tremendo, o sea, toda la Mesopotamia. Y el mismo Paraguay se puso a tiro, digo, ¿no? También, que estaba fuera del mapa, ¿no? Exactamente. Decir que creo, ¿no? Por lo que Uruguay también tiene un poquito de aversión al riesgo y tiene toda una calidad institucional vastamente superior a la nuestra, pero no toma la decisión de ir a buscar
ir a buscar modernidad de una manera contundente, ¿no? Lo recuerdo con los servicios públicos, con esto, pero al menos tiene un contexto de confianza interna, de seguridad jurídica a las inversiones, que es muy relevante. Así que sí, coincido con tu apreciación. Y quizás a nosotros de una vez por todas tenemos que tomar conciencia que Argentina en el contexto mundial, quizás esto provoque, a ver, es un país chico. Lo escuchaba el otro día Andrés Malamud y lo decía. Argentina es el 0,6% de la población mundial. 0,6%. Está bien, por nuestra superficie territorial estamos entre los 8 países más extensos del mundo, pero somos el 0,6% de la población mundial y el 0,3% del comercio internacional. O sea, somos un país chico. Asumamos que somos un país chico, ¿no? Eso es algo que tenemos que internalizar como punto de partida y tengamos las mismas aspiraciones que tuvieron aquella serie de presidentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que pensaron un país, lo diseñaron con todos los grises y bemoles que uno le puede aceptar, pero queríamos ser un país líder en el mundo, ¿no? Y yo no creo que sea malo querer ser un país líder. Pero bueno, parece que eso es algo que ha resignado a Argentina, ¿no? En el contexto de la región, la cifra de Brasil es el 3% de la población del mundo, o sea, y es el 1% del comercio global porque todavía tampoco se anima a salir a un comercio más audaz. Pero Brasil tiene sustancia para salir y de hecho hemos perdido el protagonismo. El país líder, claro, de Sudamérica es Brasil, en Centroamérica México y arriba Canadá y Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que ya irremediablemente estamos atrás. Ahora, hay otro componente que se agrega, bueno, haciendo la comparación con el 2001, vos aclaraste hoy que no es una crisis de las mismas características. En el 2001 teníamos la sensación los argentinos que había colapsado el sistema y pedíamos que se vayan todos. Hoy, bueno, finalmente no se fueron todos, esa será otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que había una especie de demanda social vinculada a un cambio, a la búsqueda de un cambio. La pregunta sería si los argentinos estamos dispuestos en este proceso, después de haber pasado por los 12 años del kirchnerismo, haber pasado 4 años con Cambiemos, estar iniciando recién, a muy pocos meses de rodar este nuevo gobierno. Digo, si parte de esa decisión de resignación de los argentinos también no tiene que ver con esa sensación de que no hay opciones, de que las opciones que tenemos no son precisamente las mejores y que si bien el gobierno que tenemos claramente no está en condiciones de dar esa pelea, muchos argentinos, vos lo sabés en primera persona, tienen la percepción de que del otro lado tampoco está la solución, ¿no? Sí, puede haber bastante de eso, ¿no? Hay una resignación a la mediocridad, le podríamos llamar, ¿no? La eterna búsqueda de la equidad, pero bueno, buscar persistentemente los países del mundo tienen gobiernos que pujan por eficiencia productiva y otros gobiernos que pujan por equidad, pero creo que una vez lograda la eficiencia productiva y el crecimiento, nosotros pujamos y pujamos por equidad y probablemente lleguemos al Gini 1 perfecto, pero todos pobres, ¿no? Eso va a ser muy penoso, sí. Las condiciones son distintas, decía, con respecto a 2001-2002, porque aquella vez realmente a la salida de la convertibilidad, la deuda externa era por lo menos 1,5 veces nuestro Producto Bruto. Y los bancos no tenían liquidez. La situación actual es bien distinta. La deuda externa es del 50% del producto. Creo que hemos tomado la precaución de no destruir el capital instalado y los recursos humanos, pero que están listas para volver a producir cuando encontremos ya sea la vacuna o el tratamiento. Pero bueno, me preocupa un gobierno que muy antimercado, muy antiglobal, muy anticomercio internacional, que quizás sigue apegado a un modelo industrial de mercado interno que está muy claro que nuestro mercado interno no alcanza para sostener
de una manera permanente industrias que además pretendan ser competitivas. Y así surge casi el motor principal de reactivación de la economía argentina, que es el sector agropecuario, competitivo internacionalmente. Ustedes lo conocen muy bien en todo Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, todo ese corazón productivo. E incluso acá, Santiago, Tucumán, ya tenemos explotaciones importantes. Todavía está en el debe nuestro una mayor incorporación de valor agregado, pero está ese sector y el de la economía del conocimiento, ¿no? Y luego están las energías verdes. Pero la industria argentina tiene que hacer un importante esfuerzo de dejar ese síndrome de Peter Pan y asumir algún grado de competencia, que el Mercosur no ha servido mucho para eso, porque bueno, hay un arancel externo común excesivamente elevado con el mundo que permite allí adentro no ser productivo, y sistemas de canjes que no son los mejores incentivos a la productividad, ¿no? Cuando imaginamos o intentamos imaginar cómo podría ser eventualmente el proceso post-pandemia, tampoco está muy claro cómo termina la pandemia, ¿no? Por cierto, muchos dicen, bueno, el único motor que tiene Argentina, que siempre funciona, es el campo. Al final del día, es el sistema productivo, digamos, más vigoroso, más potente, exportador, que puede aprovechar los buenos momentos del mercado internacional. La pregunta es, un gobierno de estas características, como lo describiste, ¿no vendrá por la renta de lo único que tiene chance en Argentina de convertirse en el motor de un eventual proceso de recuperación? Y en ese caso, la pregunta sería, si eso sucede, ¿nos estaríamos matando la gallina de los huevos de oro? Sí, yo creo eso. Creo que en el equipo económico del actual gobierno debería haber la mirada de que sería apagar el principal motor de reactivación de la economía argentina, que uno no entiende cómo no está apagado con un dólar de 40 y pico de pesos. Y siguen adelante, y siguen invirtiendo, y siguen padeciendo rotura del silo bolsa, y todo lo que le están padeciendo, y siguen adelante. También no conocen otra forma de vivir, eso es verdad. Es un sector terco, ¿no? Es un sector un poco terco. Le ponen palos en la rueda y va para adelante, va para adelante, va para adelante. Sí, es verdad, gracias a Dios. Porque estaba mirando las cuentas públicas y está muy complejo, está muy complejo. Va a terminar con el gobierno con un déficit fiscal muy relevante, al menos de 10 puntos del producto. Terminó el primer semestre y recaudó 2 millones de impuestos y recibió otro millón del Banco Central en la emisión monetaria. Pero el gasto público fue de 4 millones de millones, ¿no? O billones, con lo cual está con un déficit fiscal de un billón, que son unos 3 puntos del producto. Nada hace pensar que no replique en el segundo semestre eso y terminemos con 7 puntos del producto, a lo cual hay que adicionar los 20.000 millones de dólares eternos que están en forma de LELIC, Colevac o el nombre que los quieras, y que cada vez se torna más oneroso conservarlos, porque con inflación creciente hay que ofrecer tasas de interés positivas para sostener en esos productos, y en algún momento eso también colapsa, ¿no? Así que yo creo que si aparece alguien pensando que la solución es más presión fiscal, se va a encontrar con que directamente va a apagar la economía argentina, y con eso se apaga el sector público, que además es un sector público que no sabe nada de producción. Alguna vez tuvo fábrica de aviones, fábrica de barcos, y tuvimos la penosa imagen de fábrica de aviones cerrada de hace décadas, cuyos operarios aún existentes no sabían nada de aviones, y fábrica de barcos que tampoco lo sabían, al menos de la modernidad, de las tecnologías nuevas. O sea, un sector público que no es el sector público sueco o noruego, pero tiene la presión fiscal de ellos, pero de ninguna manera lo es. Así que, como decía al principio, no se puede constituir el motor de la reactivación económica porque no tiene oxígeno para hacerlo directamente. Y lo peor es que lo arrastra en su caída al sector público con esos 13 puntos del producto de presión fiscal en impuestos que afectan al ahorro, a la inversión, a la producción, al empleo y a las exportaciones, ¿no? A las variables clave para comenzar a transitar un sendero de recuperación económica.
La última, Castor, tiene que ver con este tema político y económico, ¿no? ¿Cuánto le atribuís a la política y cuánto a la economía en términos de la salida de Argentina? Digo, en el imaginario de que en algún momento aparezca un tratamiento eficaz o eventualmente una vacuna, ojalá, y digamos, se disipe esta cuestión sanitaria como el gran temor que nos saca todos los horizontes y las expectativas de los argentinos. ¿Cuánto es de lo que viene es una solución que viene de la economía y cuánto viene de la política, si es que la política puede resolver algo en Argentina, ¿no? Yo creo que en la economía cada vez está más claro que retornar a una estabilización macroeconómica, que siempre ha tenido el problema de que buscar el equilibrio macroeconómico causa inconvenientes de equilibrio social. Ese es un eterno problema argentino. Pero como dice el profesor Juan Carlos de Pablo, las economías se desenvuelven en contextos políticos y las mismas medidas tienen éxito según el grado de seguridad jurídica, según el grado de consenso que haya entre la dirigencia política y según el grado de confianza que haya en los líderes políticos. Así que yo le adjudico quizás hasta una mayor proporción a las señales de la política para que la economía vuelva a tener un proceso de ahorro, inversión, creación de empleo, ¿no? Yo le adjudico que el puntapié inicial comienza en la política. Castor López, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por ayudarnos a tratar de entender lo que está pasando. Seguramente vamos a volver a tratar de conversar contigo dentro de algún tiempo, tal vez con un escenario un poco más claro, al menos desde el punto de vista sanitario, y ojalá que eso nos permita también analizar la economía y la política que viene con otros parámetros, ¿no? Porque la verdad que por ahora todavía estamos a oscuras, ¿no? Así es, el agradecido soy yo, Alberto. Muchísimas gracias al club, a la fundación, al club por la invitación, muy grata para mí. Un gran abrazo a nosotros desde el interior, el llamado profundo, miramos a ustedes con mucho afecto y hasta con sana envidia. Nosotros hubiésemos querido tener una vía navegable desde acá para llegar a algún puerto del Gran Rosario, porque eso nos hubiera cambiado el destino de provincia mediterránea, ¿no? En aquel momento no tuvimos eso, no tuvimos una red ferroviaria, no tenemos una autovía de categoría, y entonces eso es lo penoso, ¿no? Y hubo líderes políticos en nuestro pasado que ya pensaban en esos proyectos. Los actuales no. La gran asignatura pendiente de esa infraestructura. Exacto, ¿no? Pensar en los grandes proyectos, canales fluviales para cargas, red ferroviaria, autovías, transporte, comunicaciones, energía, son las condiciones básicas de un país que bueno, lo primero, ¿no? Otra vez, un país que quiere salir adelante con empuje y con ímpetu, ¿no? Castor, muchísimas gracias por el tiempo, un abrazo gigante a la distancia. Y ojalá que... Igualmente, a todos los amigos de Dios, un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Adiós.